17 minutos. Esto es Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Disculpándonos por la hora en la cual estamos saliendo al aire, pero el tiempo, pues, el mal tiempo que hemos tenido ha hecho un poco difícil el traslado, en este caso para mí. Pero aquí estamos agradecidos de Dios en primer lugar, y luego de ustedes porque nos permiten llegar hasta sus hogares, lugares de trabajo, medio de transporte y donde se encuentren. Estaremos trabajando para ustedes supervisor de programación, Diego Bogado, gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general, nuestra hermana Mercedes Fuentes, y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20, quien estará acompañándoles en estos minutos que nos quedan de programación. Muy bien, queremos agradecerle que nos escriba a través del 0412-636-9658, repito, 0412-636-9658, o nos puede llamar a través del 0239-992-5655. Estamos tratando el tema que dejamos pendiente en Romanos capítulo 8, los versículos 18 hasta el verso 30 por lo menos, y lo hemos visto con muchos detalles. Sobre todo nos estamos enfocando en estos gemidos que se encuentran allí en este capítulo 8 de Romanos, y aparecen tres gemidos que hemos estado resaltando: el gemido de la creación, y en el último tema que compartimos el día jueves de la semana anterior, nosotros veíamos a la creación no en contra de Dios, ni a Dios en contra de la creación, sino que veíamos la creación frente a Dios como criatura que gime y que fue sometida, pero que fue sometida en esperanza, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que la sujetó en esperanza. Nosotros veíamos eso, lo veíamos con ciertos detalles, y entonces veíamos que hay esperanza para la creación. Esa esperanza no es otro que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El acercamiento que estamos haciendo a la Biblia, y que en lo personal siempre hacemos a los estudios de la Biblia, es un acercamiento cristológico. Es decir, hacemos una lectura a todo lo que tiene que ver con la Biblia y con la vida del ser humano y de la creación, a partir de lo que aconteció en Cristo, en la muerte y en la resurrección. Esa lectura es legítima, pues sí, la legitiman los primeros cristianos, la legitima en este caso la interpretación que hicieron de la Biblia y de los hechos en la historia los primeros cristianos. Estamos hablando entonces de una lectura cristológica de la creación, una interpretación de la creación a partir de Cristo. Creemos firmemente que a partir de él se descubre el sentido, se descubre también el ámbito y el ritmo de el propósito que Dios tiene para la creación. Se desvela a partir de Cristo, a partir de una lectura cristológica, se desvela o se descubre también la profundidad que puede haber allí, y no es otro que el plan de Dios. Es allí donde se puede descubrir ese plan de Dios. Se descubre entonces lo que antes estuvo oculto, estuvo escondido, no se había dado a conocer, pero ahora se ha manifestado en Cristo. Es decir, esto se dio a conocer o se manifestó en la muerte y en la resurrección de Cristo. En efecto, cuando
hacemos un estudio detallado, descubrimos que este punto no solo es la clave del principio, y escuche con atención lo que voy a decir a partir de este momento. No solo es la clave, no solo es clave del principio, sino que también es centro y fin último de toda, no solo de toda la historia humana, sino de todas las realidades creadas por Dios, apuntando pues hacia lo que tiene que ver con Dios, disculpen ustedes, y el propósito que tiene con el hombre. Entonces, descubrimos nosotros el punto clave para el principio, para el centro y para el fin último de la creación. Fíjense algo, este primer punto que he expresado tiene que ver con Cristo o tiene que ver con Dios y con la creación. Pero lo segundo que voy a decir tiene que ver con la creación y Dios. Es decir, lo vemos en dos direcciones. En dirección de Dios hacia la creación, y el segundo punto es la dirección de la creación hacia Dios. Entonces Cristo va a aparecer una vez más como clave, como punto central en el principio, en el centro y en el fin último de todas las cosas. Aparece entonces como el Logos y la relación que éste tiene con Dios, siendo al mismo Dios, al mismo tiempo Dios. Es posible esta relación que éste tiene con Dios porque él mismo es Dios. Está referido a Dios. Entonces aquí vemos ese segundo punto que quiero destacar como clave también, y es en este caso Cristo como el Logos en el Padre, como el Logos siendo Dios. Entonces este punto de vista, amados hermanos y hermanas, su aparición, la aparición del Logos en la historia como Cristo, como verbo encarnado, pues. La aparición del Logos en la historia representa no solamente un punto central para el hombre, sino también para Dios. Fíjense lo que vamos a ir compartiendo, porque vemos esta aparición efectivamente del Logos en la historia, y es una verdad bíblica, es una verdad histórica, es una verdad cabal del hombre, del mundo como creación y al mismo tiempo de Dios. De hecho, nosotros vemos este asunto tan central en la Biblia al punto que Juan capítulo 1 versículo 18 nos va a decir que el Logos o el verbo encarnado es la exégesis de Dios, es la explicación de Dios. Esa explicación, esa revelación de Dios, el que da a conocer a Dios, lo hace desde la humanidad, desde la encarnación, pues cuando se hizo hombre. A partir de ahí nos va a explicar realmente el plan o el propósito de Dios. Vemos entonces aquí dos aspectos muy importantes que nosotros debemos prestar atención. Por ejemplo, para ir empezando, para ir dándole forma a este asunto un tanto apretado, afirmamos entonces que Cristo en su doble condición, en su condición de Dios y en su condición de hombre o de ser humano, también se presenta desde dos puntos de vista simultáneos. Es decir, se encuentra presente en la creación como creador y se encuentra presente en la creación como hijo. Mire usted esto tan importante, ¿no? Como Logos, él se encuentra presente creando, haciendo posible la creación. Pero como verbo encarnado, se encuentra presente como hijo,
pero ahora se encuentra presente en el plan de redención. Esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque entonces Cristo aparece como responsable de todas las cosas creadas y también como el responsable de la redención en las cosas creadas. Por esa razón afirmamos que esta tierra, lejos de ser destruida, lo que muestra la Biblia es que es redimida. Fíjese usted lo que vamos a ir considerando, ¿no? Porque vamos viendo la presencia de nuestro Salvador, la vamos viendo en un doble aspecto, y la vemos en primer lugar como creador, y luego la vemos en segundo lugar en la encarnación como Logos Redentor, en su Hijo, pues, en la persona del Hijo. Ahora bien, si nosotros nos detenemos a ir considerando esto con cuidado, vemos nosotros, amados y amadas, que ciertamente, aunque la explicación o aunque lo que se está afirmando aquí es algo bastante apretado, lo cual hay que irlo viendo, pero está allí en la Biblia, entonces nosotros debemos ir presentándolo, fundamentándolo en la Biblia, a fin de que no vaya a aparecer de manera teórica simplemente, sino que nosotros podamos probar que se trata de una verdad profundamente bíblica. La presencia de Cristo como el Logos, siendo el Logos presente en la creación, y la presencia del Logos siendo Cristo presente en la redención. Entonces vemos estos dos aspectos simultáneamente, que disculpen ustedes, el primero es responsable de la existencia de la creación y el segundo es responsable de la salvación de esa creación, es decir, de la redención. Como Logos es responsable de ella al crearla, y como en este caso como Verbo encarnado, conocido como Hijo, es responsable de su redención. Debemos entonces prestar atención a estos dos aspectos que no se pueden desconectar. Por eso no se puede desconectar creación de salvación, porque están unidos completamente hacia Dios. Se trata entonces, por supuesto, de una creación, escuche lo que voy a decir, se trata de una creación que tiene a Cristo, que siempre ha tenido a Cristo, es decir, que siempre ha tenido en el Creador al Salvador. Vamos a ir explicando esto y lo vamos a ir explicando a partir de la Escritura, Me gustaría que usted me acompañe a Juan capítulo 1, versículo 1, que me acompañe allí y que vayamos prestando atención a lo siguiente. Textos que usted ya por supuesto conoce. El problema es que la teología y la doctrina de muchas iglesias ha separado esto y no puede ser separado. Dice, en el principio o al principio ya existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Versículo 3, todo fue hecho por ella. Y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. Observe la presencia del verbo antes de ser encarnado. Observe la presencia del verbo que luego va a encarnar, y en la encarnación se va a conocer como Cristo, y esa encarnación tiene un propósito, y el propósito es la redención. Ahora, ¿la redención de qué? De las cosas creadas que tienen que ver con las realidades humanas, como explicamos
en días pasados que Romanos capítulo 8 del verso 19, la expresión creación, no apunta hacia la creación de los ángeles, sino hacia lo que tiene que ver con la tierra y con las cosas humanas. Nosotros vemos entonces aquí que al principio, o en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo preencarnado, preexistente, la preexistencia del verbo, y aquí vemos la preencarnación del verbo, antes del verbo encarnarse, dice la Escritura, presenta su divinidad y por lo tanto su responsabilidad en la creación. Mira, amados hermanos, aquí se muestra a Dios como responsable de las cosas creadas. Dice en el verso 3 que todo fue hecho por Él y sin Él nada de lo que es ha sido hecho. Entonces vemos al verbo no solamente existiendo, sino además creando. Vemos al verbo creando. Entonces se da por supuesto, según este pasaje de la Biblia, se da por supuesto, amados hermanos y hermanas, que la creación tenía ya a Cristo en el verbo. Es decir, ya tenía el plan de redención. Desde el mismo momento en el que Dios lo está creando, se está haciendo esto efectivo, porque mucho antes de Dios crearlo, ya Dios había establecido un plan, había establecido un propósito. Pero mire usted que en el desarrollo de ese plan, en el desarrollo de ese propósito, el texto bíblico está marcando no una separación entre lo creado, para que Dios deseche entonces la creación, en este caso deseche la tierra, como algunos han pretendido mostrar y defender eso como una doctrina bíblica. No, aquí nosotros vemos, amados hermanos y hermanas, una creación que desde el principio tiene como responsable al verbo preencarnado, Ahora, este verbo preencarnado no solamente es responsable de la creación, sino también, amados hermanos y hermanas, de sostener la creación, de sostenerla. Fíjese bien lo que dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, quiero que me acompañe allí, por favor. Vemos nosotros el versículo 2. Ahora, en este momento final, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Mire usted aquí de nuevo, una vez más, a Cristo en su papel de mediador en la creación. Y por supuesto, este texto tiene como telón de fondo al verbo preencarnado, al verbo antes de encarnar. Dice el verso 3, el Hijo que tiene, fíjese, el Hijo que siendo resplandor de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas con la palabra, con su palabra poderosa, y que una vez realizada la purificación, mire cómo está unida aquí, mire cómo se va uniendo lo que es creación, lo que es sostener lo creado y finalmente lo que es redimir lo creado. Mire cómo está allí presente. Dice el verso 3, el Hijo que siendo resplandor de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, y que a su vez realizada la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de Dios en las alturas. Se presenta entonces el papel de mediador en la creación, el papel de sostenedor del que sustenta lo creado, y finalmente se presenta el papel de redentor de las cosas creadas, obviamente. Entonces nosotros vemos, amados hermanos,
que la creación desde el mismo principio, al tener como responsable de las cosas creadas al Verbo preencarnado, en sí misma llevaba ya el plan de redención presente, plan de redención que evidentemente tenía que darse en Cristo. No solamente vemos nosotros la presencia de Cristo, sino además el Espíritu entrando dentro de sí en todas estas cosas. Ahora bien, amados hermanos y hermanas, algo que nosotros debemos ir dejando claro en este momento es que existe una relación entre mundo y creador, pero no es una relación antagónica, no es una relación antitética. En este caso, no es que Dios desprecia la creación o la creación se ha rebelado contra Dios. Esto no aplica a las cosas hechas. Las cosas hechas, como vimos en clases pasadas, uno de sus propósitos centrales han sido revelar al Creador. Revelar al Creador. Enseñan acerca del Creador. Debemos tener esto presente. Entonces existe una relación entre mundo y Creador. El mundo se encuentra frente a Dios y Dios frente al mundo. Y no es una relación negativa en este caso. Sin embargo, se da una relación de dependencia, no de codependencia. No es que el mundo depende de Dios, sí, pero no es que Dios depende del mundo. Entonces se da en este caso una relación que debemos irla analizando. Es una relación entre el mundo y el Creador, pero no fluye en ambas direcciones por igual. No es que así como el mundo depende de Dios, Dios depende del mundo. No, lo prohíbe la ley del Creador frente a lo creado. Evidentemente el Creador tiene que ser superior a lo creado. Entonces, lo que sí se pueden hacer es establecer puntos de comparación, y esos puntos de comparación pues se van a ver simplemente en Cristo, amados hermanos, porque sin Cristo es imposible poder establecer puntos de comparación entre Dios y nosotros, o entre Dios y las cosas creadas, porque entonces aparecería solamente la naturaleza trascendente de Dios. Entonces se rompería esa ley de analogía, donde siempre lo creado va a ser inferior al Creador. Pero, amados hermanos, vemos que en esta relación, que es algo que no quiero que se pierda de vista, esta relación que existe entre el Creador y las cosas creadas, quien va a mediar va a ser Cristo. Quien va a mediar va a ser Cristo. Y debemos nosotros tener esto presente. Por ejemplo, se puede ver en la Biblia la absoluta autosuficiencia de Dios. Dios es autosuficiente y no depende de nada ni de nadie. En cambio, el mundo no es autosuficiente. El mundo se encuentra entonces frente al Creador, y por eso la tierra gime, por eso la tierra desea ser liberada de la servidumbre, de la corrupción a la que ha sido sometida. Pero, amados hermanos, Dios la sujetó en esperanza. Entonces aquí se da esta relación entre el mundo y el Creador, esta relación de dependencia. Ahora, esta relación de dependencia no es una relación imaginaria, es una relación constitutiva. Esto está, amados hermanos, inmerso en cada obra creada, porque nada de lo que Dios hizo carece de propósito. Nosotros vemos, por ejemplo, aquí no se puede ver, amados hermanos y hermanas, una relación, por ejemplo, pudiéramos hablar de una relación como la que se da entre causa y efecto, o entre mente y pensamiento, o entre Señor y siervo. Porque en todos los ejemplos que yo he señalado, el primer miembro, es decir, entiéndase, el miembro mente, el miembro causa y el miembro Señor, en todos los casos necesitan, el primero necesita del segundo.
el rey sin el siervo, pues parece carecer de sentido. En cambio, amados hermanos, Dios no necesita del mundo para ser. Dios no necesita de la creación para ser. Entonces, aún Dios siendo libre de la creación y sin necesitar de esta, amados hermanos, aún sin necesitar de ella, Dios libremente y soberanamente se ha incorporado a ella. Y esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso, que Dios siendo libre y siendo soberano, aún sin necesitar de su creación, de las cosas creadas, libremente se ha incorporado en ellas, se ha incorporado a ella. ¿Y cómo se ha incorporado a ella, amados hermanos? Es un impulso de Dios. ¿Por qué razón es un impulso de Dios? Usted debe recordar que lo que Dios es en esencia es amor. Entonces, desde ese impulso, Dios se ha incorporado y se ha comprometido con ella. No solamente se ha incorporado, sino que se ha hecho presente en ella. Se ha hecho presente en ella. Y esto es maravilloso y nosotros lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo. Entonces vamos salvaguardando por un lado la independencia de Dios como creador, pero por otro lado vamos salvaguardando su libertad en amor. No solamente para crear el mundo por amor, sino para redimirlo por amor y para llevarlo a cumplir su propósito también desde el mismo impulso del amor. Entonces nosotros vemos por un lado esta independencia de Dios como creador, su libertad en amor, bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces nosotros, amados hermanos y hermanas, por un lado vemos la plenitud de Dios en sí misma, pero por el otro lado, a pesar de Dios no necesitar del mundo ni del hombre para ser Dios, por ser amor se compromete con la creación, con las cosas creadas. Entonces, amados hermanos, como la Biblia enseña que el amor nunca deja de ser, entonces Dios está comprometido con las cosas creadas. Ahora, fíjense algo. El mundo, amados hermanos, sin el compromiso de Dios con él, dejaría de ser. Sencillamente se desvanecería en la nada. Se desvanecería en la nada, pero Dios siempre ha estado comprometido libremente con el mundo. Siempre. Y esta verdad profunda es la que estamos intentando mostrar. Esta verdad profunda se ve en la gracia. La gracia no es que empezó a existir con la venida de Cristo, porque estamos viendo a Cristo ya presente en la creación, no como Cristo, no como un ser hecho, no como un ser nacido, sino estamos hablando del verbo preencarnado. Mucho antes de la encarnación ya se encontraba presente, y a través de él surge pues la creación. Entonces, amados hermanos y hermanas, eso se llama gracia. Dios por gracia creó, Dios por gracia redime, Dios por gracia lleva a todas las cosas a alcanzar su propósito. Bueno, intentando aclarar esto, estamos estableciendo en qué consiste esa relación entre Dios y el mundo. Entre Dios y el mundo, gloria al nombre del Señor. Vamos a ir viendo en qué consiste esa relación entre Dios y el mundo. Fíjense ustedes, Dios soberanamente crea en primer lugar. Cuando crea, Dios le da un fundamento a las cosas creadas. Dios soberanamente entonces crea, origina, soporta y alienta al mundo. Dios, cuando está creando, está originando, está soportando y está alentando el mundo. Entonces nosotros vemos, amados hermanos, que la relación entre Dios y el mundo no es esencial, no es sustancial, pero sí es real. Y es para siempre. Y es para siempre, porque Dios toma un compromiso con lo creado, y Dios creó fue con el propósito
en este caso, de redimir todas las cosas en Cristo, porque todas las cosas fueron hechas a partir de Cristo y en Cristo. Nosotros debemos tener esto presente entonces, y esto se va a traducir, amados hermanos, se va a traducir en una relación radical del Señor con su creación. ¿Dónde vemos nosotros esa relación radical del Señor con su creación? Bueno, sencillamente lo vemos en la vida, muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué lo vemos en la vida, muerte y resurrección de Cristo? Fíjese, si nosotros vemos esto con atención, se aprecia con claridad el asunto, lo que tiene que ver con la vida, muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué razón? Porque allí vemos cómo Dios está comprometido de forma soberana con su creación. ¿Por qué razón? Porque siendo el verbo, siendo Él el verbo y el verbo siendo Dios, ¿qué hace el verbo? El verbo se hace carne. ¿Por qué razón se hace carne? Porque está comprometido con las cosas creadas. Porque al Él haber hecho todas las cosas, Él entonces, amados hermanos, entra en la creación. Escuche con atención, el Creador está entrando en la creación para redimir las cosas creadas. Entonces vemos nosotros, amados hermanos, que se puede ver es en la vida, muerte y resurrección de Cristo, se aprecia cómo Dios está comprometido de forma soberana, no solamente como creador, sino como redentor de las cosas creadas. Se ve allí, ¿por qué razón? Porque allí Dios está entrando en su mundo. Entonces, en ese adentrarse de Dios en el mundo, escuche bien, desde la historia, porque esto tuvo lugar hace 2000 años aproximadamente, Dios se está adentrando en el mundo, no solamente en el mundo, sino en su mundo, corrijo, para ser más enfático, en su mundo se está adentrando Dios en la historia. Bueno, ¿cómo entra Él? Él entra como el Hijo, pero miren lo maravilloso. Lo maravilloso es que Él siendo Dios entra como el Hijo. Vemos Juan capítulo 1, versículo, disculpen ustedes, versículo 14, cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria manifiesta como el Hijo unigénito del Padre. Entonces fíjese usted, esta entrada de Dios en el mundo, el verbo preencarnado, el verbo preexistente, el verbo que lo hizo todo, absolutamente todo, ahora está encarnando. Ahora ya no es el verbo preencarnado, sino que ahora es el verbo encarnado. Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, observe usted, amados hermanos, que Dios siempre estuvo comprometido con su creación. Estuvo comprometido creándola y al mismo tiempo estaba comprometido redimiéndola. Vemos nosotros ahora este acto efectivo en la historia. Dios adentrándose en la historia, pero el detalle interesante, que yo no quiero que usted lo pierda de vista, es que Él ha entrado como hijo. Es el creador, pero ha entrado como criatura. Mire usted lo maravilloso aquí, porque Él como Dios, sin una mediación de criatura, amados hermanos, posiblemente el planeta hubiera estallado en pedazos. Posiblemente, es una posibilidad solamente. Pero lo importante, amados hermanos, lo que sí está claro en el texto, sin dar lugar a la especulación, es que Dios ha entrado en la historia, pero se ha hecho presente como hijo, y al hacerse presente como hijo, entonces se remite a Dios
como el Padre. Mire qué hermoso esto, porque es que el plan de Dios es hermoso. Al hacerse presente como hijo, al entrar en el mundo como hijo, entonces se remite a Dios como Padre, a Dios como creador, a Dios como responsable de la creación. ¿Por qué razón? Porque entonces deja claro que el Padre es mayor que él, y en ese sentido último, estando Dios fuera de la creación, puede Dios salvar al mundo presente en ella. Esto es un misterio, pero ciertamente así aconteció, así sucedió, bendito el nombre del Señor para siempre. Dios se hizo presente en el mundo en la mediación criatural, es decir, como hijo pudo entrar en el mundo, y como hijo pudo, y como Dios pudo mantenerse, como padre pudo mantenerse en cierto modo, pudo salvaguardar la trascendencia. Tenemos una llamada telefónica, vamos a darle paso para ver qué quieren compartir con nosotros en esta mañana. Bendiciones, Dios le bendiga. ¿Su nombre, dónde nos llama? Estoy llamando desde Ocumare del Tuy. Oye, gloria a Dios. Villarroel. Mi hermana, Dios me la continúe bendiciendo. Qué alegría escucharle. ¿Con quién estoy hablando? Con el pastor Henry Contreras. ¿Y por qué? O sea, no me diga que este programa que estoy escuchando está grabado. No, señor, estamos en vivo. Ah, tiene retorno. Sí. Fíjese que no estoy escuchándome en la corneta. Disculpe que... No se preocupe, más. Hable. Cuéntenos. ¿Aló? Aló. Ok. Buenos días, mi querido Radio Escucha, el equipo, bendiciones y bueno, me encanta estar otra vez en contacto con ustedes. Amén. Quería avisarle a los que están escuchando que este programa se está grabando en este momento para que lo analicen y podamos hacer preguntas mañana. Amén. Claro que sí, así es, mi hermano. Okay, porque esto está diciendo unas cosas que son, oye, fuertes y hay que analizarlas. Entonces, amén. Mañana le pregunto. Amén, mi hermano. Dios me los bendiga y me los cuide. Pues, amén. Gracias. Que así sea, mi hermana. Bendiciones. Bueno, nuestra hermana Soraya llamándonos, compartiendo con nosotros, anunciando pues que efectivamente el programa está grabado y que se están soltando pues cosas que son pesadas ciertamente, pero nos corresponde estudiarlas y corroborarlas. Entonces, fíjense algo, amados hermanos, lo cual quiero recalcar con toda claridad, que una vez más, la Biblia apunta hacia la vida, muerte y resurrección de Cristo, para que nosotros podamos entonces comprender, amados hermanos, los tres periodos de los cuales les he estado asomando en otros momentos. Por ejemplo, lo que es la vida de Cristo apunta hacia el principio de todas las cosas. Lo que es la muerte de Cristo apunta hacia la redención de todas las cosas en Cristo. Y lo que es la resurrección apunta hacia la renovación de todas las cosas en Cristo. Así aparece entonces Dios en Cristo confirmando su plan como creador, como redentor, no destruyendo la creación, y como el consumador de todas las cosas al darles una nueva identidad en Cristo, en su resurrección. Entonces, si nosotros vemos, amados hermanos, si vemos la vida de Cristo, si vemos el plan de redención en Cristo, nosotros vamos a ver, amados hermanos, cómo el universo compendiado en Él, el universo comprimido en Él, en la creación, en la redención y en la resurrección. Son tres periodos. El periodo donde Dios crea, que tiene que ver con el nacimiento de Cristo, el periodo donde Dios redime, que tiene que ver con la muerte de Cristo, y el periodo donde Dios hace nuevas todas las cosas, que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Pero eso no supone otro mundo, ni supone otra creación, sino lo que Dios inició en el principio, donde se encontraba Cristo como verbo preencarnado,
como verbo preencarnado, preexistente, responsable de las cosas creadas. Y amados hermanos, el mismo que crea es el mismo que redime, y el mismo que redime es el mismo que lleva todas las cosas a la consumación final. Entonces, amados hermanos, lo maravilloso de todo esto es que Él, siendo Dios, entra en la creación, pero entra como hijo, para salvaguardar la trascendencia de Dios, para que en este caso, amados hermanos, estando Dios, salvaguardada la trascendencia de Dios, entonces el Hijo remita todas las cosas a Dios como creador, y Dios entonces pueda salvar el mundo. Muy bien, amados hermanos, el tiempo se ha agotado para mí el día de hoy. Será hasta el día de mañana que retornemos por este espacio, más temprano, por supuesto. Supervisor de programación, Diego Bogado; gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes; la directora general, nuestra hermana Mercedes Fuentes; y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica, quien estuvo acompañándoles el día de hoy. Nos disculpan con los que nos hayan escrito, pero parece que hay una dificultad por aquí en el teléfono. Bendiciones.